Hola, soy Camila Peralta. Nicaragua se prepara para celebrar una nueva elección general. Lo que no es tan nuevo es el principal candidato presidencial. Se trata del actual líder del Poder Ejecutivo, Daniel Ortega, que buscará un nuevo periodo, esto en compañía de su esposa Rosario Murillo, que llega a esta campaña con la intención de alcanzar la vicepresidencia. Entre diputados opositores destituidos, renuncia de candidatos y lo que muchos llaman la dinastía Ortega Murillo, a tan solo pasos de la presidencia transcurre la campaña política. Bienvenidos al cierre. Y el derecho de votar lo tenemos todos los nicaragüenses. Se dice que ya cuando se ve que se está hundiendo el barco, salen las ratas. Así se dice, que salen las ratas, cuando se ve que se está hundiendo el barco. Yo no quisiera ser tan crudo para descalificar así. Y empezaron a criticar al Frente Sandinista y al gobierno sandinista, como que ellos no habían tenido nada que ver con el gobierno sandinista. En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral destituyó a 16 diputados propietarios y a 12 suplentes de la bancada opositora del Partido Liberal Independiente. Una decisión de Daniel Ortega. Ninguna decisión del Consejo Supremo Electoral es autónoma. Todas sus decisiones obedecen a directrices emanadas de Daniel Ortega. No solo se apoderó de la totalidad de la estructura electoral, no solo excluyó a la principal fuerza política de oposición, no solo eliminó la observación electoral independiente, sino que además se arroga ahora el derecho de destituir a los diputados electos. Tenemos vía telefónica desde Managua, en Nicaragua, a una de las diputadas destituidas, Silvia Nadine. ¿Por qué el Poder Electoral decide destituir a usted y a todos los diputados? La reforma a la Constitución que hizo Daniel Ortega, uno no puede cambiarse de partido. Al haber quitado los sellos al diputado Eduardo Montalegre del partido PLI, por donde nosotros fuimos electos, entonces alegan que nosotros ya no pertenecemos a este partido y que entonces ya no tenemos un mandato en la Asamblea porque no tenemos un partido al cual pertenecer. Y es muy grave, porque si esto lo están haciendo al máximo parlamento, en donde nosotros podemos elegir, decidir y mandar el rumbo del país, ¿qué no le harán a un ciudadano? Definitivamente con la instauración de esta dinastía familiar de los Ortega Murillo, miramos de que verdaderamente aquí las cosas vienen, como dicen, aquí no sale Daniel Ortega por votos, aquí no va a salir Daniel Ortega porque esta es una farsa electoral. Socióloga, profesora universitaria, hija de Rosario Murillo, hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nos acompaña en nuestros estudios Soy la América, Ortega Murillo. Bienvenida. Gracias. Escuchábamos ahora en la nota que fueron repentinamente destituidos 28 diputados de la oposición de manera completamente, por lo menos de lo que escuchábamos, arbitraria. ¿De qué se trata esto? Bueno, la gravedad de la situación de Nicaragua en este último periodo tiene que ver con la culminación de un proceso de ya varios años en donde se ha intentado desmantelar cualquier síntoma de oposición y de pensamiento crítico, pero sobre todo es una manifestación de concentración de poder. La intolerancia absoluta, el atropello a la libre asociación en Nicaragua y sobre todo que los sectores populares que se oponen a esta forma de gobernar tengan una expresión en la Asamblea Nacional y todo haciendo uso del Poder Judicial, por supuesto en su momento del Consejo Supremo Electoral, y decimos que es la
máxima expresión porque se vino tejiendo todo un proceso de desmantelamiento y de concentración de todas las instituciones del Estado para llegar a lograr este duro golpe. Pareciera que este es el primer factor de cara a las próximas elecciones y el segundo que quisiera preguntarte, el nombramiento de Rosario Murillo como vicepresidenta dentro de la papeleta a gobernar en el próximo periodo electoral. ¿Cuál es esa estrategia que hay detrás de nombrar a Rosario Murillo como vicepresidenta? Bueno, primero el Frente Sandinista como partido político en Nicaragua tenía definido procedimientos que pasaban como las de cualquier partido político el tener elecciones primarias. Por primera vez el Frente Sandinista no decide en su Congreso, sino que otorga a Daniel Ortega el poder absoluto, una nueva demostración de poder absoluto de nombrar a su vicepresidente. Por lo tanto, lo primero es que es el síntoma de una imposición, de la falta de unidad dentro del mismo Frente Sandinista, donde cada vez más también ya se cuestionan estas dosis de autoritarismo. Y por otro lado es el síntoma de una forma de gobernar en la cual solo puede existir complicidad a través de ser parte de una misma fórmula electoral. Escuchamos complicidad, escuchamos dinastía familiar, pero hasta cierto punto quisiera escuchar por qué Rosario Murillo es esta persona que ostenta tanto poder, qué son esas características tan particulares que la hacen tan idónea, o dependiendo de cómo lo veas, no tan idónea para ejercer este cargo, que eventualmente, si faltase el presidente, cumpliría ella la función de presidenta de Nicaragua, ¿correcto? Sí, bueno, primero, como yo lo mencioné, desde muy reciente anunciada la candidatura, esta alianza política inicia o se fortalece a partir del encubrimiento que Rosario Murillo hace ante las graves acusaciones que yo hice contra Daniel Ortega, ante los delitos por los cuales en su momento llevé a los tribunales de justicia una demanda civil y penal. El encubrimiento, y tendría que decir que el primer eslabón de la impunidad, el arma más fuerte que tuvo Daniel Ortega en esa cadena de impunidad fue mi propia madre. Y obviamente a partir de ese momento se ensayó una forma de gobernar que establecía la complicidad, la posibilidad de que a dúo se podían tejer estrategias mucho más efectivas en el sentido de que Daniel Ortega no asume las responsabilidades graves de los actos que comete, sino al final la impunidad y la misma corrupción, quien está asumiendo las consecuencias de todo eso es Rosario Murillo. ¿Cuál es el atributo más grande, más fuerte que tiene Rosario Murillo como política, como mujer que está dando la cara en estos momentos por Nicaragua? Yo creo que en primer lugar el ejercicio de la autoridad por la vía de la violencia, de la misma violencia que se conoce dentro del Frente Sandinista y que además ha sido parte de esa manera de actuar. Y por otro lado, el atributo de la posibilidad de haber recibido esa dosis de poder a partir del hecho que vincula lo personal con lo político, es decir, donde la violencia intrafamiliar fue continuada a través luego de violencia política en mi contra y que luego de alguna forma es símbolo de lo que pasa en Nicaragua. Falta mucho por hablar porque se acercan las elecciones y por eso vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para ahondar más en lo que se siente, en lo que se vive, en los corazones de todos los nicaragüenses. Ya volvemos. Ya regresamos. Continuamos. Seguimos conversando con Zoilamérica Ortega Murillo. Ella es hija de Rosario Murillo, la actual primera dama de Nicaragua, y hijastra de Daniel Ortega, actual presidente de este mismo país.
Sobre la América, Daniel Ortega en estos momentos tiene ya casi 13 años de ostentar al poder en 3 diferentes mandatos y con un control impresionante de los distintos poderes del Estado. Pero quisiera preguntarte, ¿quién es y qué quiere hoy Daniel Ortega? Bueno, yo no te puedo responder quién es. Tengo que siempre celebrar el tiempo que tengo logrando estar lejos de esta persona. Lo que me parece que es una constante es la personalidad de un abusador, la personalidad de alguien que necesita hacer uso de su poder para poder sentirse persona. Creo que lo que estamos viendo son patologías de poder que se expresan en el uso del Estado, patologías de poder que se expresa en esta sed de concentrarlo todo, pero lo que es más grave, en el miedo a perder el poder, porque eso quizá es lo que se ha convertido en la principal causa de todas las arbitrariedades, el miedo a perder el poder ante la sensación de que ya existe un descontento que podría amenazar con esa forma de gobernar y de hacerse dueño de Nicaragua. ¿Podríamos decir entonces que esta fórmula de que Daniel Ortega sea presidente, Rosario Murillo vicepresidenta, para lograr ahí como una fórmula política idónea, al final lo que está logrando es un continuismo político, lo han llamado, la oposición lo ha llamado una dinastía familiar, recordamos un poco lo que fue la época de los Somoza y hasta cierto punto es un poco de lo que se vivió en aquella época trasladado hoy a los años 2016, ¿qué es lo que está pasando? Sí, yo creo que en ese factor existe lo más doloroso para nosotros los nicaragüenses. Por más que un pueblo puede a veces tratar de no repetir la historia, de pronto estamos viendo que hay un somocismo moderno, un nuevo somocismo. Y esto nos enseña muchísimo, porque en su momento fuimos una revolución que creó esperanza en superar el modelo cubano en el sentido de crear una revolución apegada a su propia cultura, y de pronto nos hemos convertido en una especie de incubadora de sistemas políticos dictatoriales, autoritarios y corruptos, y con tintes de agravamiento, porque de alguna medida el contexto actual ha permitido que este régimen en muchas prácticas sea todavía más destructor de la institucionalidad política que el mismo somocismo. Por lo tanto, para los nicaragüenses esto lleva a una profunda reflexión, y quizá cuando se piensa y se atribuye que Nicaragua es violenta por un asunto endémico, más bien hay que entender que todavía nos ha faltado la posibilidad de tener verdaderos cambios. La revolución sandinista puede haber intentado en su momento cambiar ciertos aspectos de justicia económica y social, digo ciertos, pero por otro lado, en el tema ético, continuaban presentes en ese liderazgo formas muy parecidas de abuso de poder económico y ético del somocismo, y en eso reside la situación que hoy tenemos. Ahora, la oposición ha sido muy clara y ha tratado en ciertas ocasiones de llamar al abstencionismo, de llamar a la nulidad del voto. ¿Qué será lo correcto en estos momentos? Aquel nicaragüense que diga, la verdad es que no estoy contento con ir a votar por un solo partido y por un poco más de partidos que aparentan estarlo únicamente en papel. ¿Qué es la recomendación entonces? ¿Qué hacer? Sí, yo tengo que ser muy respetuosa de mis compañeros, hermanos, amigos que de forma tan valiente en Nicaragua se encuentran dando la cara y la batalla por seguir exigiendo. En un primer momento exigíamos elecciones libres y transparentes, sabiendo que eso pasa por cambiar un Consejo Supremo Electoral hecho a la medida de un gobierno. En la actualidad el clamor popular habla de que no hay por quién votar,
Y yo creo que debemos escuchar las voces de los que están allá y sabrán cuál es lo mejor para Nicaragua, pero obviamente desde fuera y desde cualquier ángulo se ha perdido cualquier tipo de confianza que se pueda tener en un sistema electoral, pero además en una cancha electoral preparada a la medida del continuismo. ¿Cómo calificamos unas elecciones, si se les puede llamar elecciones, donde no hay oposición, donde hay una confusión acerca de quién puede ser vicepresidente o no, porque ha habido una gran discusión del tema? Al mismo tiempo se habla de que también hay indicios de un padrón electoral manipulado y peor aún, y este es el punto más crítico, me parece, no se acepta observación internacional. ¿Qué es esto? Yo creo que es un teatro electoral y quiero llamarle teatro electoral porque la gran lucha del gobierno, y que por un tiempo le fue muy efectiva, fue el tratar de sostener una máscara de legitimidad internacional. Nosotros en Nicaragua ha costado muchísimo que con todo el enmascaramiento que se ha hecho, con cifras de desarrollo económico y con toda una serie de políticas que además de populistas lo que apuntan es a privilegiar a aquellos que sostienen la base social de Daniel Ortega a partir de aprovecharse del hambre y de la necesidad del pueblo nicaragüense, de alguna manera ese sistema político también mantuvo a la comunidad internacional tranquila porque en Nicaragua habían elecciones y nos parece que por primera vez se puede hablar de que el teatro electoral ya no va a funcionar, porque efectivamente el escenario se ha preparado de una forma burda, el escenario se ha preparado a todas luces con la única intención de mantener la legitimidad a partir de una farsa electorera. Soylamérica nos habla hoy de un teatro electoral, pero faltan todavía otros ángulos que analizar y ahondar un poco más en este tema que se avecina el próximo 6 de noviembre en Nicaragua. Ya volvemos. Ya regresamos. Nicaragua, sus próximas elecciones, temas que quedan sobre la mesa, como que la oposición tiene distintas visiones acerca de si Daniel Ortega y su fórmula política es idónea para continuar gobernando Nicaragua. Soylamérica, hablábamos en el bloque anterior un poco de ese teatro electoral y quisiera ya entrar un poco más en la parte personal y preguntarte, ¿qué se siente llevar esos dos apellidos, Ortega Murillo? ¿Qué implica? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas te ha traído? Bueno, primero yo rescato que sobre todo soy Soylamérica. Quizá cuando yo hice mi testimonio para lo judicial solamente puse el testimonio de Soylamérica mostrando el dilema que representaba para mí misma y mi identidad el asunto de los apellidos. Luego intento retomar el apellido de mi padre biológico a partir de promover un juicio civil para desadoptarme de Daniel Ortega. En materia legal se dice que solo un juicio puede deshacer el vínculo de adopción y al no tener ningún resultado en los procesos judiciales en Nicaragua, eso me llevó a tener que aceptar el apellido. En primer lugar, conciliando que con ese apellido yo tuve mi propia historia, es decir, usé el apellido teniendo, sin embargo, mi propia historia dentro de la revolución, tratando de hacer más importante mi propia historia que la historia del abuso, y que también estaba representada en el uso de ese apellido. Hoy, obviamente, me preocupa la asociación automática que la gente hace, porque la cultura familiar en nuestros países es muy fuerte y hay gente que continúa pensando que la rudeza de esta ruptura familiar no es tan seria como parece, pero tengo que decir que
que el abuso sexual destruye la familia. Es muy difícil escuchar que tuviste que salir de Nicaragua, no le pongamos nombres, simplemente saliste, dejaste tu patria, tus amistades, tu familia y trajiste tus 3 hijos a Costa Rica. En el 98 no eras madre, hoy ya lo sos, como acabo de decir, madre de 3 hijos, y yo creo que eso le cambia a uno un poco la perspectiva de la vida. Le ha cambiado a Zoila América la perspectiva de ver el mundo, de ver su país natal, Nicaragua, ahora en el exilio, llamémoslo así. Sí, yo en el 1998 tenía mis 2 hijos muy pequeños, mis 2 primeros hijos. He tenido el privilegio de ver a mis hijos caminar y crecer a la par mía en todo este andar de 18 años de búsqueda de justicia. Por supuesto que también finalmente hace 3 años ya la historia que era solo mía pasó a ser de ellos a partir de que ellos fueron igualmente perseguidos y agredidos y fueron obligados también no solo al exilio, sino también a continuar sus vidas en otros países. Yo estoy aquí únicamente con mi hijo menor. Y creo que una cosa muy importante que has dicho es que yo aprendí a ver Costa Rica a través de los ojos de mi hijo pequeño. Porque quizá trayendo la dosis de dolor que te genera la persecución, yo solo podía aprender otra vez a reír y a ser feliz viendo que mi hijo se había salvado de una agresión tan cruel como la que puede tener un niño tan pequeño al saber que fue responsabilidad de su propia abuela lo que sucedió. Mis hijos hoy han crecido y ellos me dicen que la historia los ha hecho crecer y quizá mi primera ventana para aprender a querer Costa Rica fue el ver que mi hijo había empezado a quererla por sentirse más seguro y más tranquilo. Hoy, tantos años después, con tantas historias vividas, ¿qué sientes Zoila América hacia Rosario Murillo? Bueno, hay un vínculo que está ahí, que siempre se lleva con dolor, siempre se lleva con dolor. Sin embargo, también la persona de mi madre se ha transformado. En el momento en que ella empezó a considerar a su hija una enemiga política y que es capaz de perseguir a sus propios nietos, en ese momento hay una dosis de realismo que te dice que a la madre se sobrepone el actor político. Eso ha sido de las lecciones más duras que ella con su actuar y con la violencia ha tenido que aprender, sobrellevar. Y sin embargo el vínculo está ahí y aprender, y a través de comprender lo que la ambición puede llegar a representar en la vida de una persona, también sos capaz de perdonar, en el sentido de darte cuenta que hay explicaciones de irracionalidad y de patología de adicción al poder que pueden más que el instinto materno. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarte, de ganar Daniel Ortega y Rosario Murillo las próximas elecciones del 6 de noviembre, ¿progresa o retrocede Nicaragua? Yo creo que cada vez vamos a ir siendo testigos de la gravedad de las consecuencias de empeoramiento que tiene cada acto. Y a mí me parece que va a ser un punto máximo de manifestación de lo que pasa en Nicaragua, pero Nicaragua no se va a definir simplemente por ese hecho. Nicaragua se está definiendo desde ya en este proceso de toma de conciencia y de declarar que estamos ante unas elecciones ilegítimas. El pueblo nicaragüense se ha caracterizado por ser un pueblo cuya conciencia se construye a veces de forma no visible. La violencia hace que tengamos ahora una posición otra vez de clandestinidad de nuestro verdadero pensar, y ese verdadero pensar se va a manifestar con más cuotas de organización y de esperanza.
La voz de Nicaragua, queremos escucharla, toda la región quiere escuchar lo que todos los nicaragüenses quieren y piensan y no solo lo que un grupo espera. Soy la América, gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy, por compartir tus vivencias y por esa naturaleza con que nos contaste hoy todo lo que has vivido. Un placer. Muchas gracias. Hoy conversamos acerca de las futuras elecciones que vienen para Nicaragua, un panorama un tanto difícil de explicar, siendo que la mayoría de las encuestas apuntan a que efectivamente Daniel Ortega va a ser el nuevo y próximo líder de Nicaragua. Pero falta mucha tela por cortar y de aquí a noviembre algunas otras cosas pueden suceder. Soy Camila Peral y el cierre está en sus manos.